Buenos días, hermanos. Hoy es domingo 24 de mayo, domingo, día del Señor. Al respecto, David diría en el Salmo 118, el versículo 24, este es el día que hizo el Señor. Vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos en Él. Así que hoy día vamos a hacer dos cosas. Uno, vamos a gozarnos cantando alabanzas al Señor. Aunque las noticias no son muy buenas que digamos, todavía Él es nuestro Señor. Por lo tanto, vamos a gozarnos cantándole alabanzas a Él. La segunda cosa que vamos a hacer es alegrarnos. Alegrarnos con las buenas noticias que Dios tiene para nosotros a través del mensaje que se va a impartir en esta mañana. Probablemente el COVID-19 ha traído una tristeza a tu hogar o a lo menos a tus cercanos y por lo tanto tú también estás dolido. Dios tiene un mensaje para ti. Pon atención posteriormente al mensaje de la palabra de Dios. Dos cosas que vamos a hacer esta mañana. Vamos a gozarnos con las alabanzas y vamos a alegrarnos con las buenas noticias que Dios tiene para nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podía contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva,
oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da solaz. Hablar con Dios, qué privilegio. Abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Hablar con Dios yo necesito, me da las ganas de vivir. La vida en él tiene sentido, pues sé que él me puede oír. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Amén. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ser.
Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Madre Jesús, que por salvarme vino y en una luz su fama mi corazón entró una canción al engrandecer mi corazón entró una canción al Grande es el Señor. Amén. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina mi rata grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado que se vistió. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en mí. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó,
Gloria al Señor. Amén. Bien, queremos agradecer al Señor y al grupo de alabanzas por guiarnos en este tiempo de cantar a nuestro Dios. Ha sido un tiempo hermoso y lo hemos disfrutado, nos hemos gozado en cantar al Señor. Ahora vamos a poner nuestra atención al mensaje de la palabra del Señor, porque hay una enseñanza preciosa para nuestras vidas, tal vez palabras de consuelo o lo que hemos dicho hace un momento, vamos a alegrarnos con las buenas noticias que Dios tiene para nosotros. El mensaje de esta mañana está a cargo del pastor José Manzanares. Pongamos atención a lo que Dios quiere decirnos. Muy buenos días, queridos hermanos, amigos que nos están viendo en este momento. Estoy muy contento de poder saludarlos y contento y agradecido por la oportunidad que se me ha concedido de poder compartir con ustedes en esta mañana el tiempo de la predicación. Antes de comenzar con la predicación de esta mañana, quiero comentarles que esta semana tuve la oportunidad de recordar mi experiencia de conocer a algunos adultos mayores de nuestra iglesia, de relacionarme con ellos. Me acuerdo mucho, o estuve recordando los tiempos de oración, los días martes, cuando hemos orado con algunos hermanos, y me acordaba la ternura con la que hacen peticiones en favor de mi vida, y lo he recordado y me he conmovido por ese tiempo que hemos podido disfrutar. Me gustaría poder reunirnos pronto, el Señor sabe cuándo, pero he recordado ese tiempo de oración con algunos adultos mayores. He recordado también algunas visitas que hemos hecho a algunos hogares para poder acompañar a algunos hermanos que han estado enfermos, cuando hemos visitado ancianos o ancianas y han compartido sus experiencias de vida, lo que Dios ha hecho en su vida, cómo los ha ayudado en tiempos de necesidad, y estaban preocupados y cansados, pero contentos y con la esperanza de que Dios iba a ayudarlos también en ese tiempo de enfermedad. Todas estas cosas me han puesto en una situación de agradecer a Dios por la vida de estas personas, pero también recordé la vida de un hombre que conocí cuando llegué a la iglesia. Cuando llegué a la iglesia de Salamanca tenía 11 años más o menos, y como todo adolescente era muy inquieto, y una de las cosas que disfrutaba mucho era poder encontrarme con mis amigos. Entonces los días domingos en el tiempo de culto me sentaba en las últimas bancas del salón principal y ahí estaba, ¿no?, esperando que llegara un amigo o alguien para salir del templo e irme a los baños, a los salones, ahí a conversar. Ese era un poco una inquietud que tenía, ¿no?, algún defecto que tenía en ese tiempo. Bueno, me acuerdo de este hermano, un adulto mayor, un anciano que era mujer y que en la puerta algunas veces me regañaba porque salía a cada rato. Pero me acuerdo específicamente de una mañana en la que este hermano juntó las puertas del templo. Los que conocen la iglesia recuerdan, la iglesia son 2 mamparas. Él cerró un poco las mamparas y se puso en el único espacio por el que yo podía salir y no me dejó salir. Esa mañana no solo me regañó, sino que me confrontó acerca de mi actitud. Y para mí se volvió un momento incómodo, un momento vergonzoso, y finalmente no me dejó salir. No salí esa mañana, me quedé y regresé a mi lugar en la banca para seguir escuchando las alabanzas y preparándonos para el mensaje. Por esa y por otras razones me acuerdo del hermano, y me acuerdo con mucho cariño por la preocupación que él tenía acerca de mí, acerca de mi actitud, acerca de mi conducta. ¿Y por qué me acuerdo de esto en esta mañana? ¿Por qué se los cuento? Porque vamos a continuar estudiando la carta de Juan, del apóstol Juan, al que hemos conocido, o se le conoce como el apóstol del amor. Y este hombre escribe esta carta cuando ya era un anciano, pero es un anciano muy diferente al hombre que describen los evangelios. Cuando vemos a Juan en algunas intervenciones en los evangelios, bueno, la Biblia dice que es el hijo del trueno, pero hubo una ocasión, por ejemplo, en Lucas capítulo 9, donde Jesús tenía que pasar por Samaria y envía discípulos antes que él para que buscaran un lugar donde él pudiera pasar la noche, y la Biblia nos dice que nadie en Samaria quiso darle un lugar. Entonces Juan escuchó a esto y fue donde Jesús, molesto, ¿no?, y le dijo:
Jesús, si tú quieres, oramos para que caiga fuego del cielo y consuma a todos estos hombres. Así de molesto, así de intolerante, así de violento era Juan. Otras porciones nos van a ayudar a saber que era también un hombre ambicioso. Pero ahora el Juan que está escribiendo estas cartas es un hombre completamente diferente. No solamente ha acumulado años y experiencia de vida, sino ha acumulado la experiencia de caminar con Jesús y de que esa relación con Jesús lo transforme. Es un Juan completamente diferente. En los escritos de Juan la palabra amor aparece por lo menos 80 veces y es el apóstol que hemos llegado a conocer como el apóstol del amor. En el tiempo en el que escribe está viviendo ya sus últimos años de vida y probablemente es el último hombre de su generación, el último discípulo que caminó con Jesús, y tiene mucho amor para escribir, pero es también un hombre que confronta. La carta de 1 Juan es una carta que confronta, una carta que demanda, ¿no? Así como lo hizo conmigo ese anciano aquella vez, al que recuerdo con mucho cariño, movido por el amor. Juan también quiere hablar a nosotros en este tiempo, así que en esta mañana no quiero hablar, no quiero ser el predicador, quiero transmitir lo que Juan quería que los creyentes a los que él escribe supiesen, pero más aún quisiera transmitir lo que Dios quiere que nosotros sepamos y escuchemos en este tiempo que estamos viviendo. Quizá va a ser confrontativo, quizá va a ser demandante, pero desde la motivación del amor, Dios quiere que escuchemos este mensaje. Así que vamos a leer 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 hasta el 6. Y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por la oportunidad que me das de dirigirme a cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje a través de esta transmisión, Señor. Te ruego que sea tu Espíritu, Señor, el que obre en nuestra vida, y que cualquier argumento que haya en nuestra mente o en nuestro corazón para no vivir conforme a tu palabra sea, Señor, cambiado por convicción, una convicción de vivir de acuerdo al consejo de tu palabra. Ruego que tú me ayudes para ser útil para este propósito, Señor, de tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, que el mismo Espíritu que obró en Juan para transformación de vida obre también en nosotros, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a volver a leer la carta. Y vamos a ver 3 cosas acerca de nuestra comunión con Dios. 3 cosas que Dios quiere que sepamos de nuestra comunión con Dios a través de estos 6 versículos. En primer lugar, Dios quiere que sepamos que Él nos ayuda para no perder nuestra comunión con Él. El versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La carta, este capítulo empieza con esta expresión de un padre hacia sus hijos, que son palabras dichas con ternura, dichas con amor. Hijitos míos. Juan siente a los creyentes como su familia y les dice hijitos míos, y les expresa su motivación para lo que les ha dicho, pero también para lo que les va a decir. Todo lo que escuchamos en el capítulo 1 tiene una motivación para Juan, y esa motivación la va a declarar en este versículo 1 del capítulo 2, y también lo que viene más adelante. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El deseo de Dios es que sus hijos no pequen, o dicho de otra forma, el deseo de Dios es que sus hijos no vivan practicando el pecado, que no vivan ofendiéndolo. Dios no quiere que sus hijos vivan en oscuridad, como aprendimos
en el capítulo 1, porque el pecado estorba nuestra comunión con Dios. Nosotros no vamos a perder nuestra relación con Dios porque somos hechos hijos de Dios, hemos sido hechos hijos de Dios, pero el pecado sí estorba nuestra comunión con Él. Así que Juan es consciente, iba a decir Pedro, perdón, pero Juan es consciente que por más que nosotros le prometamos a Dios, Señor, no te voy a fallar, Señor, no voy a volver a caer en ninguna tentación. Por más que le prometamos a Dios que no le vamos a fallar, le vamos a fallar. Juan es consciente de eso, nosotros somos conscientes de esto. El Dios es consciente de esto, que le vamos a fallar. Así que va a haber ocasiones en nuestra vida donde vamos a escoger hacer el mal que no queremos. La Biblia nos dice en Romanos que Pablo se dirige a los creyentes de Roma y les dice, les confiesa esa lucha que él tiene, les dice: el mal que no quiero, eso hago. Y nosotros hemos estado y vamos a estar muchas veces en este mismo lugar, cayendo en la tentación y pecando delante de Dios. Entonces, por eso es que Juan completa su pensamiento y dice: y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que cuando nosotros pequemos, una de las cosas que debe motivarnos a volver prontamente a nuestra comunión con Dios es el hecho de que tenemos un abogado. Cuando Juan menciona la palabra abogado, cuando Juan usa la palabra paracleto, porque es la palabra original griega que se usa, que tenemos un paracleto. Este paracleto habla de alguien que ha sido llamado para estar al lado de alguien, para ayudarlo. Entonces lo que está diciendo Juan es: si alguno peca, hay alguien que es llamado para estar a tu lado, para ayudarte. El contexto hace que la mejor palabra usada en castellano sea abogado. Entonces eso nos presenta una imagen visual de estar en un tribunal. En un tribunal hay un juez, hay un acusador, hay un acusado y hay un abogado. La Biblia nos enseña que Dios es un juez y que es un juez justo. A Dios no se le puede comprar, no se le puede, no hay cosas que podamos hacer para hacer que su justicia sea más blanda con nosotros. Dios es justo y Dios le da a cada quien lo que merece y le va a dar a cada quien el pago exacto por la vida que ha llevado, por los actos que ha cometido, ¿no? Cuando somos creyentes también, la Biblia dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Hay un juez que es justo, pero también hay un acusador. La Biblia nos enseña que el acusador es Satanás y que está ahí para acusarnos, está ahí para decir: ese es tu hijo, el que te prometió, ese es tu hijo al que le diste tanto, esa es esa mujer a la que le ayudaste, a la que sanaste, es esa exactamente la que te está despreciando, la que con esos pecados está diciendo que le importa poco obedecerte. Hay un acusador, también hay un acusado, y somos nosotros, y nosotros los acusados somos culpables. No tenemos excusa delante de Dios. De hecho, Primera de Juan dice que si alguno dice que no tiene pecado, miente. Entonces somos pecadores, seguimos cometiendo pecado y somos culpables. Pero hay un abogado que es un intercesor, un abogado que ha sido llamado para estar a nuestro lado y para ayudarnos. Dice el versículo 2, el versículo 1: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y menciona una característica de Jesucristo: Jesucristo es justo. Así que nuestro abogado es Jesucristo el justo. Y después el capítulo 2 va a presentar cuál es la base para que este abogado pueda interceder por nosotros. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este es el argumento del abogado, que él mismo es la propiciación. Esa palabra propiciación es una palabra que se usaba en las culturas paganas. En las culturas paganas que oraban a dioses falsos, tenían la creencia de que si le ofrecían un sacrificio a sus dioses,
esto aplacaría su ira, se les ofrecía sacrificios para aplacar su ira. Entonces, a eso se refería con ser propicio, en dar el sacrificio que aplaque la ira de ese Dios. Y Juan usa esta misma palabra para decir que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, porque el pecado necesita ser juzgado. El pecado tiene que recibir un justo pago, porque Dios es justo, pero Jesucristo el justo, el que no cometió pecado, ha pagado por nosotros, ha satisfecho la justicia de Dios, o la demanda de la justicia de Dios a través de su sacrificio personal. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Si yo cometo un pecado, siendo un hijo de Dios, Jesucristo ha pagado también por ese pecado. Entonces, cuando alguno peca, no debe tener temor ni de acercarse a Dios, porque tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros, y además ese abogado es la propiciación, es el pago justo por el delito que yo he cometido, por el pecado que yo he cometido. Así que Dios no quiere que nosotros nos perdamos nuestra comunión, y tenemos a un abogado que está intercediendo por nosotros. Y aquí abro un paréntesis, porque el versículo termina diciendo, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto quiere decir que el sacrificio de Cristo puede también satisfacer la justicia de Dios en los pecados de todo el mundo. Esto quiere decir que si hay alguien que me está escuchando en esta mañana, que aún no le ha confesado a Dios, Señor, Dios, entiendo que soy un pecador, que mis pecados me condenan delante de ti, que si en este momento yo fuese a tu presencia, tú no me admitirías, Señor, en tu presencia porque soy pecador. Es decir, si hay alguien que está entre nosotros en esa mañana que nunca ha reconocido que es un pecador, que su pecado lo aparta y lo condena a una eternidad sin Dios, si es consciente de que no hay nada que el ser humano pueda hacer por sí mismo para ganarse el favor de Dios, y que lo único que puede hacer es vivir una vida justa, y como no puede vivir una vida justa, entonces no hay nada que pueda hacer, pero reconoce que necesita que alguien pague su deuda, que alguien satisfaga la justicia de Dios. La Biblia dice que Jesús es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Si usted está dispuesto a reconocer que Jesús pagó en su lugar la justicia de Dios que usted merecía, entonces la Biblia dice que ese pago o ese sacrificio que Jesús hizo puede salvarlo a usted de la condenación. La Biblia es clara, dice, no solamente por lo de los creyentes, sino por los de todo el mundo. Pero necesita aceptar a Jesús como su Salvador personal. Necesita reconocer que es un pecador, necesita reconocer que Jesús es el Salvador que vino a tomar su lugar en la cruz. Y necesita ser transformado por Dios a partir de esta experiencia, reconocer a Jesús como un Salvador personal, que es lo que vamos a ver en este momento. Entonces cerremos paréntesis y seguimos. En primer lugar, Dios no quiere que nosotros perdamos nuestra comunión con Él. Hemos dicho como punto número 1 que Dios nos ayuda para no perder nuestra comunión con Él dándonos un abogado. La segunda cosa que esta porción nos dice es que Dios nos muestra cómo vive alguien que está en comunión con Él. Es decir, cómo vive alguien que está en comunión con Dios. El versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces la segunda cosa es específicamente el estilo de vida de alguien que tiene comunión con Dios. El versículo 3 dice, en esto sabemos, es decir, en esto podemos tener la seguridad. En eso yo puedo tener la seguridad de que realmente conozco a Dios. Ahora, el versículo dice, en esto sabemos que le conocemos. La palabra conocer no tiene que ver con un conocimiento
de saber acerca de alguien, no solamente un conocimiento teórico. Por ejemplo, yo conozco de José de San Martín, el Libertador, conozco del presidente Martín Vizcarra, pero no conozco ni a San Martín ni conozco a Martín Vizcarra. La palabra conocer está hablando de la experiencia de una relación personal. Es decir, en esto yo puedo saber que tengo una relación personal con Dios. En eso yo puedo saber que realmente he conocido a Dios. Y esto es en lo que va a explicar. De hecho, la Biblia habla que quien ha conocido a Dios ha experimentado una transformación. Porque después de conocer a Dios, ahora quieres hacer las cosas de Dios. Antes no teníamos ni siquiera la voluntad, el deseo de querer hacer lo que Dios nos pide. Ahora que conocemos a Dios tenemos el deseo de hacer lo que Dios nos pide. Antes quizá nos sentíamos remordimiento por los pecados, pero ahora que conocemos a Dios sentimos arrepentimiento, sentimos vergüenza por los pecados que cometemos. Hay un dolor intenso por haberle fallado a Dios. No solamente es vergüenza por los pecados, sino es un dolor intenso por haber ofendido a Dios, por haberle fallado a Dios. Esto es algo que solamente sucede en alguien que ha conocido a Dios. Entonces nuestra relación con Dios se muestra o se revela a través de nuestras acciones. El versículo termina diciendo, si en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a guardar aquello que no conocemos? Necesitamos estudiar la palabra de Dios para saber cuáles son aquellas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Probablemente usted ya puede estar pensando en algunas, pero es importante que sigamos estudiando la Biblia, leyendo en ella, meditando en ella para saber cuáles son esos mandamientos. Jesús resumió los mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Además nos dio la gran comisión y nos dio diferentes mandamientos para que nosotros podamos tener una comunión con los creyentes y procurar paz en nuestras relaciones. Todas estas cosas están en la palabra de Dios y necesitamos conocerlas para saber cómo podemos guardarlas. Entonces necesitamos ser obedientes. Y obediencia no solamente es no practicar o practicar menos un pecado. Es decir, por ejemplo, yo tengo el pecado de robar y robo todos los días. Pero ahora que conozco a Dios yo no robo todos los días, robo solamente 2 veces a la semana. Entonces ya soy más obediente porque estoy robando menos. No, eso no es obediencia. La obediencia no es verse mejor ante los hombres. No es que otros puedan decir de mí, mira qué bien este tipo, cómo se le ve mejor, ¿no? Entonces como la gente me ve mejor, yo entonces estoy siendo más obediente a Dios. Eso no es obediencia. Obediencia no solamente es cumplir una ley, porque uno puede cumplir una ley, hacer un acto, ¿no? Hasta podría volverse rutinario, pero no necesariamente eso es obedecer. Obediencia es someter mi voluntad a la voluntad de Dios de manera que Él resulte complacido por mi vida, resulte complacido por mi obediencia. Así que la obediencia empieza realmente en el corazón, en la actitud por la que nosotros hacemos las cosas. Entonces necesitamos guardar los mandamientos, guardar la ley de Dios, guardar los mandatos de Dios como una expresión de nuestra relación con Él. Esto es lo natural. En esto podemos tener la seguridad de que hemos conocido a Dios, que ahora le obedecemos a Él. Ahora mi pregunta es, ¿conoces personas que dicen conocer a Dios y no le obedecen? ¿Conoces a alguien tú que dice yo conozco a Dios y no le obedece? Recuerdo una vez que tuve la oportunidad de visitar una cárcel. Conocí a un hermano que desarrollaba esta labor de ir a una cárcel en específico de vez en cuando y se reunía con algunos presos ahí. Entonces nos invitaron a un grupo, yo fui parte de ese grupo y visité esta cárcel y conocí a algunos presos, me contaron por qué estaban ahí, me llevaron por diferentes lugares de este penal para conocer. Yo pude observar en las paredes pequeñas oraciones, imágenes de santos, algunas vírgenes con flores, ¿no? En diferentes lugares. En realidad en la cárcel es un ambiente de mucha fe, ¿no? No voy a hablar acerca de qué clase de fe, pero la gente conoce de Dios en ese lugar. Pero creo que no conoce a Dios.
Recuerdo que en esa conversación, en la comida que tuvimos esa tarde, uno de los que estaba comiendo con nosotros estaba próximo a salir, y cuando le preguntamos a qué se iba a dedicar ahora que saliera de la cárcel, él nos contó que iba a hacer lo mismo que hacía antes de ir a la cárcel. Es decir, iba a seguir cometiendo los mismos delitos. Él nos dio sus razones. De hecho, este hombre, tiempo después, meses después, efectivamente salió y visitó la iglesia en Salamanca. Y tuve la oportunidad de saludarlo. Creo que nadie sabe quién es la persona porque creo que solamente estaba yo en esa mañana que le conocía. Y lo saludé y conversamos, y cuando le pregunté ¿y qué vas a hacer? Él me dijo, bueno, voy a irme al norte a trabajar. Y yo sabía lo que estaba yendo, porque él ya me lo había dicho. Y de hecho me pidió que orase por él, ¿no? Por su trabajo. Yo evidentemente oré por él, pero no porque le fuera bien ese trabajo, sino para que no haga ese trabajo. Pero era un hombre que conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Espero que entendamos la diferencia. Que los que conocen a Dios guardan sus mandamientos. De hecho, el versículo 4 continúa diciendo acerca de esto, del estilo de vida que Dios quiere que tengamos. Dice, el que dice yo le conozco, no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, la verdad que nos revela es que quien dice que conoce a Dios y no le obedece, entonces la verdad de Dios no está en él, es un mentiroso. Así que si dices que conoces a Dios, lo verdadero es que tú obedezcas a Dios. El versículo 5 continúa diciendo, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Nos está diciendo que el amor de Dios ha hecho su obra en las personas que le obedecen, que el amor de Dios ha obrado en aquellas personas que ahora viven obedeciendo a Dios. Finalmente, la última cosa que nos expresa esta porción acerca de cómo de la comunión con Dios es que Dios provee para nosotros en nuestra comunión con Él una meta para vivir. Versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, el que dice que permanece, que tiene una relación personal con Dios, una relación que no va a perder, porque cuando Dios nos adopta como sus hijos, Él después no nos quita esa condición de hijos. Si hay alguien que dice que está en comunión con Dios, que permanece en Él, debe. Y este debe es una obligación. No es un debería, no es un podría, no es un sería bueno que. Es el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces, la meta para el creyente no solamente es llegar al cielo después de la muerte. La meta del creyente es ser como Jesús ahora. Esa es nuestra meta. Esa es la meta que Dios está poniendo para nosotros en este pequeño versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esa es la meta. Ser como Jesús ahora. Y la pregunta es, ¿cómo era Jesús? Por ejemplo, el versículo 1 que leímos de Jesucristo se dice que es el justo. Así que la vida de un creyente que quiere ser como Jesús es la vida de alguien que busca cada día ser más y más y más justo, vivir cada vez de forma más y más justa cada día. Cuando estuvo Jesús, ¿cómo fue Jesús? Jesús fue manso, fue humilde, Jesús fue un hombre que vivió en santidad, Jesús fue un hombre que prefería el perdón a la condenación, un hombre misericordioso con aquellos que están sufriendo necesidad, un hombre que odiaba la hipocresía y que amaba la humildad, un hombre que dio su propia vida para salvar a otros. Jesús estaba comprometido con la misión que Dios le había encomendado, que era anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Era un compromiso. Me pregunto ahora que nosotros estamos en cuarentena, ahora que nosotros estamos, no podemos reunirnos en la iglesia. Nuestro objetivo, nuestra meta debe seguir siendo vivir como Jesús, andar como Él anduvo. Así que necesitamos ser conscientes que en este tiempo debemos seguir experimentando
la misión de Dios en nuestra vida, alcanzando a otras personas. Recuerdo que esta semana llamé a algunos jóvenes y a casi todos los que llamé les decía: tienes que llamar a tus amigos. Tienes que llamar a tus amigos y tienes que hablar con ellos del Evangelio. Algunos me hicieron caso, algunos me escucharon, pero ciertamente es algo que todavía debemos hacer, es seguir haciendo lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Debemos buscar en nuestra vida cada vez una vida más y más y más justa. A pesar de que vamos a pecar, de que vamos a caer en tentación, tenemos la confesión, tenemos un abogado para volver a la comunión con Jesús y poder procurar para nosotros una vida cada vez más y más y más y más justa. Entonces, quiero terminar leyendo un versículo primero de Juan capítulo 3, versículo 16, adelantándome quizá una prédica que tendremos más adelante. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos por nuestras vidas, por los hermanos. Debemos andar como Él anduvo. Debemos poner nuestra vida para el servicio a otros. Me pregunto, ¿podemos servir a otros en este tiempo de cuarentena? Creo que no se trata de ser creativos en las formas. Creo que se trata más bien de dejar que el Espíritu Santo nos movilice a esas cosas que podemos hacer y que sabemos que podemos hacer en este tiempo. Así que debemos andar en este tiempo como Él anduvo. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por esta oportunidad que nos has concedido. Gracias porque nos amas tal y como somos, Señor. Pero tu amor, Padre Santo, no quiere que nos quedemos tal y como somos. Quieres transformarnos, Señor, en personas cada vez más semejantes a Cristo. Te ruego, Padre Celestial, que tu amor nos transforme, Padre Celestial. Gracias porque Jesús es nuestro abogado, porque cuando caemos en tentación, Señor, Él está intercediendo por nosotros, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Quiero rogarte, Señor, a que nuestra vida sea una vida de obediencia, Padre amado, que nuestra relación contigo sea manifestada en la obediencia, Señor, de tus mandamientos, que no seamos hipócritas de decir que te conocemos, pero no guardamos tus mandamientos. Y te ruego, Señor, que busquemos cada día vivir avanzando en la meta, Señor, que es ser como Jesús, y que podamos, Señor, dejar que tú obres a través nuestro, Señor, para la edificación, para la bendición de la vida de otras personas, Señor, aunque estemos en cuarentena, aun cuando no podamos encontrarnos, Señor, que tu Espíritu, Padre Santo, nos movilice a hacer lo que podemos hacer para bendecir la vida de otras personas, que podamos vivir como Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén. Hermanos, muchas gracias. La próxima semana seguiremos meditando en la carta de Primera de Juan, en los siguientes versículos del capítulo 2. Muchas gracias, que el Señor le bendiga. Queremos agradecer al Señor por el mensaje de esta mañana. Y ahora pasamos al tiempo de los informes, pero antes quiero aprovechar la oportunidad para presentar nuestras condolencias como hermanos en Cristo y también como la iglesia, presentar nuestras condolencias a nuestro hermano Joe por el sensible fallecimiento de su papá, don Manuel Flores. El hermano Manuel ha fallecido en Iquitos, víctima del virus COVID-19, y sin lugar a dudas toda la familia está sufriendo mucho por esa sensible pérdida. Sin embargo, sabemos que él, como un hombre de Dios, como un hombre que predicaba el Evangelio inclusive, pues ya está en la presencia del Señor, a quien él testificaba delante de mucha gente, de quien él predicaba continuamente, ya está disfrutando de la presencia del Señor. Quiero decirle a Joe y a su familia que por la misericordia del Señor, por la pura gracia de Dios, un día nos vamos a encontrar con Él. Les digo que
el tiempo vuela y nosotros, aunque no nos damos cuenta, el tiempo pasa tan rápido que pronto vamos a estar una vez más viendo a nuestro hermano Manuel. Ahora tengo 4 informes para compartir con ustedes. El primero es que inmediatamente después de este tiempo del mensaje y los informes, hay una clase de la escuela dominical para los niños. Por lo tanto, que se procure juntar a los más pequeños de la casa. Los padres les invito a quedarse con sus niños para escuchar la lección y también para ayudarle después a sus niños a preparar el trabajo manual. Quédese un rato con sus niños escuchando la lección de esta mañana. El segundo informe que tengo para ustedes es que ya hay varios ministerios en nuestra iglesia que están funcionando a través de las redes sociales. Así que les animamos para que ustedes pongan atención a esto cuando estemos informando respecto a los horarios. Y el tercer informe que tengo para esta oportunidad es que nosotros como iglesia no recibimos fondos económicos de ninguna parte. Nosotros como iglesia tampoco hacemos negocios para poder adquirir fondos. La palabra del Señor nos indica que la forma de hacerlo es a través de los diezmos y de las ofrendas. Por lo tanto, les animo a que traigamos los diezmos y las ofrendas al servicio del Señor, porque es así como funciona la iglesia, no hay otra forma. Gracias al Señor por el ministerio que nos ha dado y por todo lo que hacemos durante todo el año predicando el Evangelio y haciendo también algunas actividades de bienestar social en distintas partes de nuestro país, y todo eso con los fondos que la iglesia recauda a través de los diezmos y las ofrendas. La otra invitación que te hago respecto a estos anuncios es que nuestra iglesia siempre se ha caracterizado por ser una iglesia misionera. Es decir, nos gusta predicar más allá de nuestro entorno. Nos gusta que hombres y mujeres vayan al campo misionero a predicar el Evangelio. Y nosotros desde acá los soportamos económicamente y con nuestras oraciones y con nuestro aliento y ánimo para que ellos puedan predicar con toda libertad. Te animo a que tú también consideres esto como parte de nuestra iglesia. La ofrenda misionera, la ofrenda que tiene que ver con la canasta de amor. Gracias a Dios, cada semana esta iglesia está apoyando a muchas personas a través de una canasta de amor que sale precisamente de las ofrendas que los hermanos dan para este fin. Te animo a participar. Ven y hazlo con nosotros. Estamos agradecidos al Señor entonces por este servicio, por esta forma de poder comunicarnos con la palabra del Señor. Lo hemos disfrutado. Creo que ha sido un lindo domingo por la mañana para dedicar nuestro tiempo a las cosas del Señor. Esperamos que toda la semana sea una semana de bendición para ti. Que el Señor te bendiga.